nuestra gratitud permanente al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes y a cada uno de ustedes también por estar pendientes de este programa. Ante una acción, una reacción. Pedro, ese hombre tan especial que Jesús escogió y Dios lo escogió también para abrir la llave del reino, para usar la llave para abrir precisamente la puerta por donde se iba a iniciar la iglesia apostólica. Después de su primer discurso vienen los frutos. Entonces podríamos decir los primeros frutos del discurso de San Pedro. Al oír esto, dice, después que Pedro emplaza a los israelitas con esa fuerza, con esa energía, con ese vigor, con ese valor, con esa claridad que le habló, un discurso expositivo. Y decimos que expositivo porque él partió de la palabra, todo lo contrario de cómo lo hacen muchos predicadores que leen un pasaje de la Biblia y hablan de cualquier otra cosa menos de lo que dice ese pasaje. Y esa falta de responsabilidad, de seriedad, y hay que ponerle mucha atención a tantos sermones que se dan por ahí, porque muchas veces se dicen cosas que no están en la Biblia. Entonces, aquí en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 37, viene la reacción de esa gente a quien Pedro se ha dirigido. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínense el impacto que provocó en toda esta gente ese sermón de Pedro, de tal manera que le llegó. Ellos se sintieron desafiados, se sintieron tocados, se sintieron estremecidos, conmovidos, y también, desde luego, podríamos decir, hubo en ellos cierto comportamiento como quien dice: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con todo esto que nos ha dicho este hombre? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Fíjense que eso es cuando nosotros le damos cabida al mensaje de la palabra de Dios. Muchas personas han escuchado el mensaje. Muchas personas lo siguen escuchando, pero se muestran tan fríos e indiferentes. Se muestran como una piedra, con un corazón de piedra. No se vuelven sensibles ni susceptibles a ese mensaje de parte de Dios, y que lo hace a través de hombres y mujeres de carne y hueso. Y que muchas veces nos detenemos, como decíamos anteriormente, en aquella persona, en lo que fue aquella persona que nos está dando la palabra del Señor, y no nos detenemos en el cambio que con el poder de Dios se dio en esa persona, y ahora el Señor la ha llamado, Dios la ha llamado a ser un vocero, a ser un predicador de la palabra del Señor. Entonces, dice, Pedro les dijo, fíjense que no anduvo Pedro
con medias tintas ni paños tibios, sino que fue directo. ¿Y qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay otra controversia que no queremos algunos cristianos analizar con detenimiento, y se detienen en que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un principio que dice: primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa eso? Que Jesús, antes de marcharse, les dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué Pedro les está diciendo que se deben de bautizar en el nombre de Jesucristo? Porque Jesucristo representa también al Padre y al Espíritu Santo. Yo y el Padre uno somos. Además, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Vean qué complicación en la que se meten aquellas personas en que dicen: es que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué no analizar todos los antecedentes? Él les está hablando de una persona que no tenía mucha cabida en el pensamiento de los judíos. Ustedes que desecharon a ese hombre, ustedes que lo crucificaron, ustedes que lo mataron, ahora hay que bautizarse en el nombre de ese Señor. ¿Por qué no analizar eso? Si eso es sencillo. No hay que ser docto para entender esto. Por eso les dice: y bautícese primero el arrepentimiento. Primero el arrepentimiento. Y aquí nosotros podemos pensar en lo siguiente: en el ladrón arrepentido, allá en la cruz, allá en el monte de la calavera. Fíjense que ahí nosotros nos encontramos con un contraste extraordinario. El ladrón que no se arrepintió y el otro que se arrepintió y que reconoció que ese Señor que tenía a la par era capaz de darle la oportunidad de adquirir la salvación. Y este Señor solamente se arrepintió y reconoció a Jesucristo. Él no fue bautizado, no fue a la iglesia, no leyó la Biblia, no cantó, no ayunó. Sin embargo, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento y un reconocimiento de lo que era capaz ese Señor, que moribundo, de darle a Él, de ofrecerle a Él. Y en este caso nosotros vemos que el primer paso que hay que dar es el del arrepentimiento. Y nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer que somos pecadores. Y lo triste está, y aquí vamos a detenernos también en lo que dice la primera epístola de San Juan, para aquellos que dicen que ya no pecan. Eso es peligroso, ¿saben? Eso es peligroso. Dice San Juan, primera epístola, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vean ustedes, lo dice aquí San Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8. Ahora bien, dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Yo recuerdo a un señor hace muchos años que él dijo en una reunión por ahí: yo hago todo menos pecar. Claro, yo dije, qué pena, este señor no ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. Y algunas personas dicen que ellos no pecan. Entonces, ¿cómo salen con esto que les dice aquí San Juan? Pensemos en eso. Muy bien. Entonces, aquí por eso es que San Pedro le habla primero del arrepentimiento y después les habla del bautismo en el nombre de Jesús. Ya les expliqué por qué razón en el nombre de Jesús, en esa circunstancia, en ese contexto. No es para que siempre bauticemos en el nombre de Jesús, como algunas doctrinas por ahí lo mantienen, lo sostienen y de una manera cerrada, absolutamente cerrada, dicen que el único bautismo que vale es en el nombre de Jesucristo. Qué lástima cuando no leemos la palabra, cuando no analizamos, cuando no nos detenemos en ella. Muy bien. Y después de todo eso dice, ¿para qué todo eso? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y ahí está, repetimos, el fruto del primer sermón de Pedro. Y es una palabra de esperanza. Hay solución, hay salida, hay una alternativa y la única esperanza, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, es nuestro Señor Jesucristo. Ningún sistema económico, político y social en toda la historia de la humanidad ha sido la respuesta para los seres humanos. No, la respuesta está precisamente en buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la solución, esa es la respuesta. Y ahora debemos acogernos a esa oportunidad que se nos brinda. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque para vosotros es la promesa, para los judíos, claro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que Dios nos está llamando a través de los profetas, primero. Después, a través de su Hijo Jesucristo. Posteriormente, los apóstoles. Y ahora, a través de todos aquellos que predican la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Pues la que se toma de la Biblia, no mi doctrina, no la que inventa fulano, lo que inventa Perencejo, sino lo que sale de la boca de Dios, como se dice aquí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos habla a través de su escritura, no de aquellos que dicen, el Señor me reveló, el Señor me dijo. No esté diciendo cosas que no son así, porque la misma Biblia no acepta, no tolera eso. Y eso está muy claro en Jeremías. Y también hay otro libros en la Biblia en donde se habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos que les encanta hablar de sueños y esto y el otro, y no quieren leer lo que la palabra del Señor dice. Y eso, fíjense, aquí sin ir muy lejos lo tenemos en Hebreo. Dice Dios 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que dejémonos de estar inventando cosas. Y lo triste es que muchas personas se dejan llevar por esos inventos en lugar de venir y revisar y estudiar lo que la Biblia nos enseña. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Imagínense como que lo dijo San Pedro ayer por la tarde u hoy por la mañana, porque también Pablo habla de la perversa generación. Así que todos los que le recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí están los frutos. ¿Qué les parece? Como 3,000 personas en el primer discurso de Pedro. Ese es el poder del Espíritu Santo actuando a través de uno de sus apóstoles. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque tu palabra es más cortante que espada de 2 filos, como martillo que rompe la roca. Gracias porque por tu palabra hemos logrado alcanzar la salvación después de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados, de confesar nuestros pecados y darnos cuenta que tú eres el único que nos puedes brindar la vida eterna por la sangre preciosa que derramaste en el Calvario por cada uno de nosotros los pecadores. Muchas gracias, Señor, por este momento agradable en que hemos compartido tu palabra. Nos ponemos bajo tu cuidado y esperamos que la mano poderosa del Señor nos guíe, nos cuide y nos guarde. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén.